¿Estás listo para entender cómo XRP, Ripple y los grandes jugadores mundiales están redefiniendo el dinero y los pagos para siempre? Hoy vivimos una transformación financiera sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo ha afirmado. Dijeron que las criptomonedas dejaron atrás su etapa experimental. Ahora, las criptos son pilar central en pagos globales, remesas e incluso en mercados institucionales. Según el FMI, en octubre, el mercado cripto global supera los 4.2 billones de dólares en capitalización. Este año, líderes de JP Morgan, Ripple, Circle y el Banco Mundial se reunieron en Washington en el foro The Future of Finance para discutir cómo la digitalización, las stablecoins y los activos tokenizados ya mueven la economía mundial. Kristalina Georgieva, directora del FMI, lo dijo claro. Entre comillas dijo, la regulación internacional robusta es esencial si queremos que las stablecoins y los criptoactivos sean realmente interoperables y seguros. Cerramos comillas ahí. Cifras que impactan. Ya hay más de 700 millones de usuarios de cripto en todo el mundo. Las stablecoins alcanzan los 300 mil millones de dólares en emisión y se usan en más de 19 billones de dólares en pagos anuales. El universo tokenizado creció casi 93%, acelerado por fondos institucionales como BlackRock y Franklin Templeton. El FMI y Citigroup proyectan que para el 2030 el volumen de las stablecoins puede superar los 4 billones de dólares y el mercado podría mover hasta 200 billones en pagos anuales. Por su parte, la SEC, tras el fallo jurídico sobre XRP en julio y agosto, dijo que la claridad regulatoria abre la puerta a trillones en innovación financiera. Ripple en ese momento pagó su multa de 125 millones de dólares y la SEC retiró todos los cargos restantes. Por fin, XRP está certificado en los Estados Unidos como activo no considerado valor para transacciones abiertas en todo el mercado. Esto destrabó el acceso institucional y la adopción empresarial en América y el resto del mundo. JP Morgan, el banco más grande del mundo occidental, ve esto como el inicio de esta nueva infraestructura financiera. Dijeron que la tokenización será el pilar central de la banca internacional en la próxima década. En ese momento, el 15% de las liquidaciones institucionales de JP Morgan se realizan en redes digitales y pilotos con Ripple y plataformas blockchain. Esta gente de JP Morgan prevé que los ETFs de XRP atraigan más de 3.5 mil millones de dólares en los primeros 6 meses y pueden representar el 7% del mercado global ETF de todas las cripto. Estamos a la expectativa. Vamos a ver qué pasa con esa decisión que se aplazó del 18 al 25 de octubre a mediados de noviembre por todo el tema del shutdown. Hablemos del potencial de XRP y Ripple tras el conflicto legal y la ola institucional. RippleNet, que es la red de pagos de Ripple, ya conecta más de 300 instituciones financieras en 45 países. Ya lo vemos actuar acá en Colombia. De esos, el 40% utilizan XRP para operaciones de liquidez bajo demanda. Solo en el 2024, las transacciones ODL de XRP superaron los 15 mil millones de dólares y la adopción en Asia-Pacífico representa el 56% del volumen. Solo recuerden todo ese volumen de transacciones que hay en Corea del Sur, allá mismo, donde está Trump reuniéndose con Xi mañana mismo. Ripple abrió corredores en Sudamérica para transferencias instantáneas en Brasil, Argentina y Chile y se suma a remesas exitosas en México y en el Medio Oriente. Recuerden muy bien que hace poco hablábamos que Brasil tiene unos rieles directos hacia Portugal. Más de 20 bancos centrales exploran en este momento proyectos CBDC usando la tecnología de XRP Ledger. Lo hemos hablado acá en el canal. Honduras es uno de ellos. Las instituciones que usan XRP para pagos internacionales reportan ahorros de 40 a 60% contra el sistema SWIFT tradicional. El precio de XRP sigue correlacionado con la adopción real y con el auge institucional. Según los analistas, la cotización de XRP podría estar en el rango de 2.90 a 4.10 para finales del 2025, con unos que son más optimistas y se ponen en el rango de 5, 6, 8 y hasta 27 dólares. Algunos fondos visionarios proyectan escenarios más optimistas. Como les digo, hablando de 5, 15 incluso 100 dólares por superciclos, aunque con cautela y fundamentos. ¿Cuáles son las razones? Es la creación de los ETFs basados en XRP que ya están disponibles para instituciones y portafolios de 401k en los Estados Unidos. Aunque, como les digo antes, seguimos a la espera de 9 aprobaciones más a mediados de noviembre. Hay fondos como Schwab, Fidelity, Goldman Sachs y ARK Invest, liderados por Cathie Wood, que reconocen a XRP como el altcoin institucional más creíble de este 2025.
Ripple Prime, resultado de la adquisición de Hidden Road, facilita el trading, financiamiento y liquidez institucional de XRP en América, Europa y Asia. Pero la historia no es solo de Ripple y de XRP. SWIFT sigue siendo el rey dominante con más de 11.000 bancos afiliados a nivel mundial. Sin embargo, el CIO Tom Shark en el foro del FMI advirtió lo siguiente: la resiliencia verdadera deriva de la gobernanza neutral, no de sobrevivir litigios. Los bancos prefieren redes multitoken y abiertos. La competencia es feroz. Ripple enfatiza velocidad, pagos en segundos, bajo costo y trazabilidad transparente, y reporta más de 100 nuevas instituciones conectadas en pagos institucionales efectivos en este año. SWIFT y Ripple ahora compiten no solo por pagos, sino por integrar tokens, CBDCs y activos tokenizados en las finanzas tradicionales. SWIFT, claro, está impulsando todo lo que tiene que ver con la ISO 20022 y busca interoperar con blockchain públicas. Ripple, por su parte, expande su red a remesas, tesorería y trading institucional con infraestructura blockchain global. El FMI advierte, y lo advirtió en ese foro, la innovación vendrá de la competencia entre protocolos, stablecoins y redes de pagos cross-border. Regular bien, sin frenar el avance, es el desafío de la década. Y por su parte, JP Morgan concluye que la próxima batalla será la colaboración entre redes privados y públicos. Allí, Ripple, Circle y los grandes bancos marcan la gran tendencia. A nivel técnico, la institucionalización del cripto se refleja en el volumen récord de derivados y futuros. Solo en el tercer trimestre el mercado mundial de criptoderivados superó los 900 billones de dólares en volumen, con más de 1.000 grandes holders institucionales participando activamente. Todo esto se reporta en la página de CM Group en el pasado octubre del 2025. Entonces, ¿hacia dónde vamos con las cripto? Si la tendencia actual se mantiene, el universo cripto puede superar los 10 billones de dólares en 5 años. Las stablecoins y XRP podrían mover más liquidez institucional que todo el sistema bancario tradicional. Ripple, ahora libre de la sombra regulatoria de la SEC, podrá expandir sus ETFs, su red de pagos y la liquidez para bancos centrales y empresas de primer nivel. La clave será la regulación internacional clara, la interoperabilidad y el foco en casos de uso. Pagos instantáneos, remesas, trading, tesorería y mercado de capitales tokenizado. Para el inversor institucional, el banquero, el tecnólogo, el usuario retail, la ventana de disrupción está abierta. La claridad legal de la SEC, la adopción rampante de JP Morgan, la supervisión estratégica del FMI y los datos de Crypto.com nos muestran que el vínculo entre cripto y finanzas institucionales es irreversible y va en ascenso. Brad Garlinghouse, que es el CEO de Ripple, lo resume así de grande: 2025 es el año en que XRP y blockchain pasan de la promesa a la infraestructura global real. ¿Tú estás listo para liderar, innovar y aprovechar este cambio? Espero que sí. Y gracias por acompañarme. El futuro del dinero es digital, transparente, instantáneo y hoy ya está aquí. Nos vemos en la próxima. No olvides regalarme un like, suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un gigantesco comentario con buenas noticias y buena vibra. Nos vemos. Chao.